Como si los peruanos ya no tuviéramos suficiente con las cifras que nos enrostra a diario esta pandemia. La ministra de Salud finalmente admitió que sumamos 43.000 víctimas mortales, la mayoría por coronavirus. Los contagios se suman por miles a diario. Ya estamos en más de 7.000 casos nuevos por día. Entonces, el sistema de salud colapsado, una crisis sistémica total. Como si no tuviéramos suficiente con eso, nuestros políticos decidieron no echarle leña, sino troncos al fuego, esa hoguera en la que nos estamos quemando todos los peruanos. Jamás pensamos que de verdad no estaba en nuestros cálculos que no se le iba a dar el voto de investidura a Pedro Cateriano, a quien se le ponderaba, ¿no es cierto?, no solamente por su recorrido, por su kilometraje político, sino también por su olfato. Pero Cateriano ha dicho, pues quizás el día de mi presentación estaba con la nariz tupida. Así ha dicho en una entrevista. Y es que su discurso ponderó el tema económico, la reactivación económica, y dejó en segundo plano la nueva hoja de ruta para afrontar esta pandemia que nos está acorralando. Entonces, el ex premier, choteado ya, se fue denunciando que lo que había ocurrido es que el voto de confianza fue condicionado a la presencia de Martín Benavides, ministro de Educación. Y recordemos que a Benavides hay una interpelación que se va a reactivar la próxima semana. Una interpelación promovida por algunos grupos políticos del Congreso, no tanto por el tema de la compra fallida de tablets, que estaba, pero por ahí como de refilón, sino básicamente por su gestión frente a la SUNEDU, que por ejemplo le denegó el licenciamiento a la universidad del líder del partido Podemos, José Luna, que tiene una bancada numerosa y que votó en contra. Entonces el presidente salió claramente en defensa de su ex premier, defendiendo la reforma universitaria y haciendo suya la denuncia de Cateriano. La respuesta de Merino, el presidente del Congreso, fue un tacle durísimo, ¿no? Se han inventado, en buena cuenta dijo, esto de que le pedimos la cabeza de Benavides para camuflar el fracaso rotundo de la gestión del gobierno frente a la pandemia. El asunto es que ya esta semana se han extendido, ¿no es cierto?, ramas de olivo, ya se pidieron disculpas, dejemos las confrontaciones atrás. Eso sin duda va a allanar el camino, creemos nosotros, para el voto de confianza de Martos. Pero eso no va a librar al ministro Benavides de la interpretación que se está cocinando, de que los peruanos vamos a vivir todavía en esta turbulencia, en esta incertidumbre política, porque además, figúrense ustedes, lo habrán escuchado, incluso en el debate, por ahí se deslizó nuevamente el tema de la vacancia. Así de irresponsables es nuestra clase política. ¿Qué les puedo decir? Fernando Díaz. Sí, juro. Se llamaba Pedro y no fue la roca donde edificar un nuevo comienzo, sino más bien un terreno fangoso, que más temprano que tarde terminaría sumergiendo al gobierno de Martín Vizcarra en una nueva crisis política. El premierato de Cateriano fue tan áspero como los ataques de un troll, tan breve como las despedidas con mascarilla. No todos son estrategas, se puede perder en la primera jugada como ha ocurrido con Cateriano, pero este es un ajedrez con tiempo definido, 28 de julio del próximo año. En 48 horas quedó listo el nuevo tarrajeo al Consejo Ministerial. Se movieron las fichas y 4 nuevos rostros se han incorporado a un gabinete cuya presidencia rompe moldes en la historia republicana. Martos está formado militarmente, pero dentro de lo que se llama estrategia, y eso es lo que él hace. Probablemente entonces se oriente todo a cómo combatir la pandemia, que es lo que está corroyendo. Y dejar la economía, que era una de las inclinaciones mayores de Pedro Cateriano, a manos de quien ha sido ratificada, la ministra Alba. Sí, juro. El general en retiro, Walter Martos, se convierte en el 5º premier durante el mandato de Vizcarra. Ha sido en la pandemia ministro de Defensa y articuló la presencia militar en las calles en los primeros meses de la cuarentena. Él tiene que ser el gran gerente general de gerencias que necesitan funcionar para que el país funcione. El sillón de la PCM ha perdido brillo y también equilibrio. César Villanueva con arresto domiciliario por presunta coima de Odebrecht. Salvador del Solar, protagonista de la memorable cuestión de confianza del año pasado. Y Vicente Ceballos, el premier de mayor permanencia, pero de huella intrascendente. Hasta que llegó Cateriano, apellido escrito con la C de la confrontación. Y de haber sacado 37 votos es realmente un resultado lamentable para un político de su talla,
que tenía que haber hecho más una gestión de convicciones de Estado que de convicciones personales. Complicado referirse a alguien que ya no está en el cargo, pero que supo atizar el carbón sobre temas que son parte de la agenda del gobierno. El primero, la reforma universitaria que, en palabras de Vizcarra, no es negociable. Así arda Troya. No nos harán retroceder, porque los jóvenes son presente y futuro de este país. La reforma universitaria no se negocia. Cerca de 40 universidades sin licencia que lucraban con la educación han sido parte del tamiz de SUNEDU. El Triángulo, Telesub, José Luna Gálvez y el partido Podemos es el más conocido. Pero también hay otras con resoluciones pendientes. Hay mucho dinero de por medio para pensar pues que la verdad de la milanesa es sacar al ministro Benavides y tumbarse a la SUNEDU. Primero se impugnó y se hicieron acciones de inconstitucionalidad, hubo resistencia, hubo muchísimas maniobras, se han hecho 4 o 5 comisiones investigadoras contra la SUNEDU, ninguna por supuesto encontrado jamás nada. Rechazando enfáticamente. Manuel Merino rechazó haber impuesto condiciones a Cateriano a cambio del voto de confianza. La ratificación de Martín Benavides en el Minedu, en cambio, tiene el desafío de garantizar una educación superior de calidad en lo que queda del mandato. La pandemia ha matado las clases presenciales con alta deserción del alumnado y egresados que esperan titularse para insertarse cuanto antes en el mercado laboral. Estamos en una situación muy compleja y que en una situación muy compleja como esa lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo y ponernos de acuerdo acerca de cómo vamos a salir de acá. Eso no se hace haciendo la revancha del que le revocaron su licenciamiento de su universidad, digamos, bamba, trucha, digamos, que le permite financiar una carrera política bastante nefasta para el país. Benavides no se salvará de la interpelación este jueves. Puede ser que la SUNEDU sea una piedra en el zapato para congresistas vinculados a universidades cascarón, pero tanto así como para desatar una crisis. Esta crisis política es hija no solo del tema de SUNEDU, que me parece una reducción estar simplemente señalando esta cuestión, que es una de las cuestiones que está obviamente en la agenda, pero no es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es cuál es el tipo de Perú que los ciudadanos anhelan, cuál es el tipo de Perú que los ciudadanos demandan y cuál es el tipo de Perú que desde la política se está articulando ahora y se ha venido articulando en los últimos 20 años. A sus 35 años, María Antonieta Alba continúa en la enorme tarea de dirigir el Ministerio de Economía y Finanzas en un año de vacas flacas para el gran porcentaje de peruanos inconformes con el millonario gasto en subsidios que no llegó a los que más necesitaban. Y sin embargo, los recursos no han sido el problema en el Perú, ¿no? El dinero no ha sido el problema en el Perú, porque lo hay. El manejo y la gestión, el capital humano, es increíble que las diversas iglesias hayan tenido mayores reflejos que el propio gobierno y el sector privado haya tenido que asumir muchos de los roles que le están conferidos al Estado y a sus autoridades. Con más de 2 millones de desempleados y según expertos a punto de enfrentar una crisis económica más dura que la dejada por la Guerra del Pacífico, ¿cuál será la actividad económica que nos sacará a flote en los próximos años? Porque el Perú tiene 3 fortalezas: la minería, petróleo, energía, la agroexportación y el turismo. El turismo está fuera por 2 años. La agroexportación también está minada por las condiciones de seguridad. Solo por descarte nos toca entonces la minería, el petróleo y energía. El espaldarazo que Pedro Cateriano le dio a la minería formal ante el Congreso dejó un amargo sabor en quienes apuestan por otros proyectos de inversión que no afecten a comunidades campesinas ni atenten contra el medio ambiente. Es importante la minería, pero es importante el agro, como es importante, muy importante la pesca, de la que poco se habla. Es verdad que la minería es más grande que los otros sectores en dimensión, y eso es innegable, por lo tanto en el corto plazo sí urge atenderla. Pero todos, construcción, agroexportación, son también relevantes y ahí de repente lo que tenemos que hacer velozmente es la simplificación de los trámites administrativos y hacer que estos sectores se vuelvan mucho más dinámicos, porque efectivamente tienen un fuerte componente de mano de obra local y tenemos que ayudarlos a que corran mucho más rápido, ¿no?
Lo cierto es que a corto plazo la extracción minera proveniente de grandes capitales podría generar 21.000 millones de dólares en el 2021 y 60.000 millones en los próximos 10 años. La mentira es que la minería solo beneficia a unos cuantos. Yo pregunto, si el 62% de los ingresos del Perú provienen de la minería, ¿alguien puede decir que solo favorece a 4 empresas? No. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que el Estado, este Estado anquilosado, paquidérmico, mediocre, que ha sido desnudado con la pandemia, no reparte. Los gobernadores regionales no ejecutan los presupuestos. Los alcaldes no tienen capacidad de gasto. O sea, el que falla no es el aportante minero. Si tú investigas, vas a ver que todas las empresas mineras pagan puntualmente sus tributos. Pero hay otras cifras que no golpean nuestro bolsillo, sino el alma de cientos de mujeres. La violencia de género no se ha detenido ni en la pandemia. Y aquí Vizcarra decidió jubilar a una ficha que parecía inamovible en su predecible ajedrez. Gloria Montenegro dejó el Ministerio de la Mujer en manos de Rosario Charo Sacieta, abogada mediática y de verbo intenso. Sacieta es abogada y ha litigado mucho, ha defendido también a muchas víctimas de violencia y ha transitado por todas las instancias del Ministerio Público, viviendo en persona los retrasos y esa justicia que, como ella dice, justicia que llega tarde no es justicia. Conoce los recovecos y conoce los cuellos de botella para que se destraben esas situaciones que perjudican tanto a niños y a mujeres. Haber puesto en la agenda de los medios el tema de la violencia física, psicológica y sexual que sufren las mujeres y niñas en el Perú y abrir debates sobre la igualdad de género puede ser, nos guste o no, el aporte de Gloria Montenegro. ¿Qué debería hacer la ministra Sacieta desde un ministerio cuya gestión depende de otros? Esa cercanía con lo que es el acompañamiento desde que se presenta una demanda hasta que se sentencia puede ayudar a que ella trabaje más cerca con el Poder Judicial, porque recordemos que todos los temas de defensa de derechos de mujeres, de población indígena, de población vulnerable, pasan necesariamente por una comisaría, por una fiscalía, por un juzgado, y ahí es donde todos los esfuerzos del Ministerio de la Mujer se truncan. Como vemos, grandes cambios no han habido en este gabinete. Poner a Walter Martos de Premier aseguraría por lo menos una gobernabilidad que está a contrarreloj. Tienes un año para esperar la vacuna o mejores tratamientos para el COVID y bajar esa curva de mortalidad que tenemos ahora. Tienes un año para la reactivación económica, por lo menos para ponerle los cimientos a esa reactivación, porque hasta dentro de 3 años no vamos a tener resultados. Lamentablemente en el Perú no existe lo que se llamaría en otros países una carrera pública, donde el aparato del Estado está formado por funcionarios técnicos que se mantienen. Y solamente determinadas cabezas son las que cambian, que son las cabezas políticas. Y esto crea incertidumbre. Sin bancada que lo respalde y con los índices de aprobación en caída libre, Martín Vizcarra se juega los descuentos. Ha dejado claro en su mensaje con teatral acento que entregará el mando el próximo 28 de julio. No podemos analizar esta situación política fuera de el inicio de una campaña electoral. Faltan 8 meses para las elecciones generales y a medida que se acerquen las elecciones, la confrontación desde el Parlamento al gobierno va a ser mayor. Y esa confrontación podría venir de bancadas radicales o de parlamentarios como Orlando Arapa, quien persiste en la idea de la vacancia presidencial, olvidándose quizás que en un año él también se irá. Yo me vuelvo a ratificar de que es una de las posibilidades el tema de la vacancia. La otra posibilidad es que pueda también renunciar el presidente y someterse luego a una acusación constitucional, porque mira, no es debido de que tengamos un presidente que nos haya mentido cada mediodía en su programa televisivo indicando de que había una cantidad de muertos por la pandemia y cuando era pues esto más de 50,000, y eso lo ratificaba la propia ministra. Mientras toda esta crisis política transcurre, el verdadero enemigo ya ha cobrado la vida de 20.000 peruanos. Este año lo cerraremos con una cifra de muertos que ni el terrorismo de Sendero ni del MRTA juntos pudieron causar. De enero a julio del año 2019 murieron 65.747 personas.
de enero a julio del año 2020 han muerto 119.589. Es decir, casi 60.000 personas más, casi el estimado que hizo Comisión de la Verdad para 20 años de violencia en el Perú. Un gabinete pragmático es el que ofrece Walter Martos, quien ya se reunió con el presidente del Congreso para allanar el camino a su presentación ante el Pleno este martes. Poner al Perú primero seguirá siendo un asunto pendiente, una verdadera cuestión de confianza.